Y bueno, que los platitos, vamos a continuar con el texto de Sin Tregua del día 20 de abril del 2005. Un texto que alguien dirá en caliente, de reflexión de lo que fueron las elecciones vascas del 17 de abril de 2005. Un texto explicativo del mismo momento para entender cómo fueron esas elecciones. Y vamos a por ello. Titulado Sin Tregua. Esta nueva legislatura que se nos avecina es, o al menos pretende ser, fundamental en el futuro devenir histórico del pueblo vasco, de nuestro pueblo. Que como no podría ser de otra manera, nosotros, ¡qué alegría! Esta es una circunstancia especialísima, puesto que parece volverse, tras un periodo de excepcionalidad, a una normalidad supuestamente perdida en 1998. ¿Por qué razones? Unas, otras contrarias. Lo cierto es que de 1990 se ha venido dando un cierto proceso de retroceso del voto Abertzale. En el proceso han incidido algunos aspectos trascendentes, como fue el nacimiento de Eusko Alkartasuna y los gobiernos transversales PNV-PSE. Este hecho supuso un afianzamiento en torno al PNV en un voto fiel a la gestión. No a Chale en sí mismo, sino acomodaticio voto que con el paso del tiempo y el cambio de las circunstancias a lo largo de los años 90 se fue recolocando según su verdadera composición ideológica. Tampoco hay que perder de vista el hecho cierto de que hay una buena parte de la burguesía ocupando en sus inicios de la nueva etapa de autogobierno tras la dictadura del cruel terrorista Franco, apoyando esa burguesía al PNV, y que, sin embargo, con el paso del tiempo se ha realineado con posicionamientos del PP, tanto por razones de oportunidad como necesidad, tanto personal como de negocios. Tampoco hay que desdeñar los procesos llevados a cabo en el Estado, como fueron la creación del PP, con mayor firmeza que el anterior AP, que daba una idea de unión temporal de lo conglomerado bajo sus siglas, solo electoralmente y poco más allá. La crisis de gobierno en 1993 entre PSOE y CIU, que llevó a las elecciones anticipadas en 1996, ganando, mientras mucho tiempo, la derecha española, el gobierno, la crisis del Pacto de Ajurianía o el mismo asesinato de Miguel Ángel Blanco y la reacción popular posteriormente manipulada interesadamente. Todo esto ha pasado en estos 10 años que van desde la práctica caída del muro de Berlín hasta la caída del gobierno tripartito PNV-EA-PSE, por razones aún difíciles de aclarar y por voluntad propia del PSE, que un buen día recogieron sus bártulos y casi sin decir ni adiós se marcharon del agua para no volver. Y ahí terminó la etapa Ardanza. Hoy es el día en el que se inicia un cambio de tendencia. No se sabe si definitivo o no, pero se ha producido un aumento de un punto porcentual en el voto Abertzale respecto de 2001, aquel ya mítico año, y es más bien falso lo que cacarean PP y PSE y PP respecto a que la sociedad vasca está dividida al 50% o que vuelve a estar al 50%. Quién sabe si por culpa de la coalición o solo de Ibarreche. Los datos están ahí, PSP y PSE, PSE y PP, un 40% de voto. Los abertzales, considerados en su conjunto, un 60%. 2001 fue una cuestión de excepcionalidad. En 2000, hay que recordarlo, el año en el que asistimos un martes de febrero, como yo suyo ni más se encajaba mientras se escuchaba una fuerte explosión en las inmediaciones del gobierno vasco, mientras estaba una rueda de prensa tras la tradicional Consejo de Gobierno, en el que murió asesinado Fernando Buesa y su escolta Jorge Díez Elorza. El año tras la tregua trampa, como dije aquel, que se desaprovechó. Todo el mundo lo sabe hoy, hasta el niño de teta de Alfonso Alonso, alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gasteiz-Vitoria, que fue la esperanza frustrada para el futuro de este país. ¿Tenía razón aquel que dijo lo de la teoría de la úlcera y el cáncer? No lo sé. Pero en el 2000 se hizo desde el pacto PP-PSOE todo lo posible para desalojar al PNV y a Eusko Alkartasuna de las instituciones a las que ya no tenían derecho a dirigir. Ya tenía 6 escaños, PNV 21, PSE 14 y PP 17. Todos recordamos aquellas dos mociones de censura que sabían que no iban a prosperar y aún así las presentaron. Entonces, en estas circunstancias se convocaron elecciones.
para el choque de trenes que desde Madrid, como una cuestión personal de José María Aznar, se estaba preparando. Fue algo brutal, bestial. Todo calificativo que se quiera poner es poco para describir aquella terrible batalla por Ajuria unos sobre los vascos. No importaba nada. Incluso con insultar, mentir y calumniar, porque como dijo aquel, no importa. Pues digas lo que digas, por muy burrada que sea, algo queda. Y Belarriaundi daba miedo, mucho respeto, mucho miedo. Es posible el desembarco de Mayor Oreja, ministro de Interior, junto con su fiel escudero, Nicolás Redondo Terreros, era visto como una amenaza para todo el país, no solo para los nacionalistas vascos. Así que se diera la circunstancia de que una marea de votos, de manos y brazos, pero sobre todo de papeletas, que es a fin de cuentas lo que de verdad cuenta, hacia la candidatura coaligada de EA, PNV, PNV, EA, unas elecciones que se caracterizaron por una altísima participación, que llegó hasta el 80% de censo. 2005, 4 años después, es un escenario totalmente diferente. Y sería un error por nuestra parte leer los resultados acaecidos en el prisma de 2001. No está Mayor Oreja, sino la juvenil y pirata, aunque igualmente peligrosa, María San Gil. Y el aparentemente viejo Nicolás Redondo fue sustituido por su hasta entonces mano derecha y estrecho colaborador, Francisco Javier López Álvarez, más conocido popularmente como Pachi López. Tenemos el plan Ibarreche, un error tremendo el haber aceptado que tenga el apellido de Endacari. Algún día alguien deberá pagar por este tremendo gol dialéctico que nos metió el españolismo a nosotros, que impusimos lo de Estado español a todo el mundo aquí y allí. Un plan que no hemos sido capaces de transmitir a la calle, de ilusionarla, de movilizarla, de mostrarle su contenido y no lo que dicen que dice. Me remito a las muestras estadísticas en que la gran mayoría de los vascos y vascas dice desconocer dicha propuesta, por más que haya sido aprobada por mayoría absoluta de aquel agónico y triunfal 30 de diciembre de 2004. El plan Ibarretxe no ha movilizado al país, o al no tener enemigo tan claro como Oreja, la participación ha descendido produciendo o propiciando o como poco contribuyendo a un cambio en los resultados electorales. Aunque, como dijo el príncipe Giuseppe di Lampedusa en el Gato Pardo, a través de los labios de uno de sus protagonistas, todo ha de cambiar para que todo quede como estaba. Y veremos cómo es así. En un primer momento se ve o se cree ver que la ventaja estratégica de partida del tripartito que gobierna, en realidad, cómodamente de Euskadi 2001 a 2005 se esfuma. EA, PNV, EA, junto con Aralar, tienen 33 escaños, justo los mismos que PSPP, neutralizando a EHK. Más bien, dejando la llave del Parlamento. En el caso de que PSE tratara de hacer un pacto a la catalana, siguiendo lo que dijo él en el debate electoral de ETV López, de que podía no hablar con él, pero que bien podría entenderse con otros nacionalistas, PSE, EHK, EB tendrían 30 escaños, los mismos que EA, PNV, Aralar, neutralizando en este caso el PP, al cual parece haber entregado la cuchara gratis al Tamore, al PS de López. Así se darían estos dos casos de empate infinito, supuestamente beneficiando supuestamente en un caso a unos y en el otro a otros. Las posiciones de los pretendidos nuevos extremos, puesto que el PSE trata todo a costa de unirse a los que han venido a llamarse cauce central de la sociedad vasca, desmarcándose e intentándolo de la estrategia seguidista del PSE hasta la fecha. Tras estas elecciones, otro de los elementos que se comenta que ha sucedido es precisamente la derrota del plan Ibarretxe, puesto que se dice que las fuerzas opuestas a él tienen más escaños que un plan que fue sacado junto a Eta Batasuna. Aparte del hecho de que Eta Batasuna se opuso al plan Ibarretxe en igual medida que lo apoyó, junto a PP y PSE, se da la circunstancia de que 3 de los 4 escaños que pierde la coalición van a posiciones más radicales y soberanistas. 2 van a Chaca y 1 a Arrar. Por lo que se puede decir, sin tapujos, que no solo el plan Ibarretxe no ha sido derrotado, sino que la sociedad vasca está por demandar aún más que lo que en su pretendido contenido se expresa. Pues ya digo, somos una minoría los que lo conocemos tal cual es y fue aprobado. En este momento histórico hay claramente una disyuntiva inevitable y a la que hay que responder sin demora. ¿Aritmética o visión de futuro? Porque una subraya a la segunda. O se prioriza una u otra. Pero ambas son incompatibles.
y excluyentes la una de la otra. O bien se busca un gobierno fuerte, estable, de gestión, o se crean las condiciones para superar de una vez, al menos una de las partes, al conflicto vasco. Aunque como ya se ha apuntado, una de las partes al menos, la violencia, pues existen tres retos encima de la mesa: paz, gobernabilidad y estatus político. Para la paz se necesita un acuerdo de mínimos y la desaparición de la violencia, de todas las formas de violencia. Primero la física, luego la psicológica, pues también la cultural, la política, todas. La gobernabilidad no exige, como se ha pretendido, un gobierno explícitamente de amplia base. Si la prioridad es lo primero, gobiernos débiles con apoyo en los demás grupos parlamentarios son perfectamente posibles. Un gobierno que tendrá como labor abrir vía de un proceso de paz 2 años con las cuestiones básicas, sentando las bases de lo que sería el asentamiento de una paz duradera en Euskal Herria, tras lo cual se disolvería y convocarían nuevas elecciones 2007-2008. En ese escenario hay que contar con Madrid y este es el momento propicio con un PSOE de más o menos está por la labor de iniciar este camino que no lo olvidemos, que si no sale bien puede costar Moncloa durante décadas, porque el PP tratará rastreadamente a costa de Euskadi de atacar al PSOE y volver a gobernar. Con esto no digo que haya que apoyar al PSOE y a Zapatero. Hay que exigirle que cumpla las expectativas de paz de este pueblo, pero tenemos que ver las dificultades que él también pasa. No todo es en días de vino y rosas por Ferraz o Moncloa. En cuanto al estatus político, se pretende, como he dicho, enterrar el plan Ibarretxe. Para mí es irrenunciable que el futuro de nuestro país pase por nuestras propias manos. Guk geuk, erabakiko dugu, la. Esa es la clave. Pero el plan tiene unas potencialidades muy buenas. Y es el que creo que puede ser el mínimo común denominador entre formaciones. Aunque, con todo, se puede discutir y negociar siempre teniendo en cuenta unos mimbres mínimos que todos deben respetar y cumplir. Pasando a lo concreto, a los resultados, formación por formación, el PSE ha ganado posiciones, pero no ha ganado tanto relativamente. Sigue siendo una fuerza con más o menos la mitad del voto de la primera fuerza, a gran distancia. Se pretende decisiva, pero es más bien por juego estratégico que por resultados. Que el PSE pretende liderar a la sociedad vasca con 18 escaños es algo que por lo menos causa impacto, a no ser que cuenten como algo dado por naturaleza con PP 15 escaños. Se ha convertido en una fuerza completamente irrelevante en el tablero vasco. A medio camino entre lo que pasa en Cataluña, solo que aquí se han echado en brazos del PSE, ahí solía ser los de CIU, gratis tamores, sin que el PSE se lo pida, sin nada a cambio. Quizá sea por eso que López, cuando habla, lo hace, o al menos lo pretende, en hombres de 33 escaños. Y a Chacán ha sido la gran sorpresa. Nadie le daban 9 escaños. 7 habían sido los que habían conseguido la extinta HB en 2001. Y casi todas las encuestas de última hora daban entre 4 y 5 escaños a esta formación escindida poco antes del inicio del proceso Batasuna. Un gol a Acebes cuando este era ministro del Interior, puesto que fue él el que admitió a Echacán en la lista de partidos legales el 27 de septiembre de 2002. La culpa por responsabilidades de Acebes y no de Zapatero, la de hacer legal a este partido y hacer que se pueda presentar con toda legitimidad a las elecciones, que no echen balones fuera. Es que el Batúa se mantiene en sus resultados habituales en los últimos tiempos, 3 escaños, y ahora cumple en el nuevo Parlamento con un escaño por Guipúzcoa, territorio donde tiene un juntera en este caso, pues Enchane Cenarro es la representante electa en ambos escenarios. Tiene una escasa masa de votos, cercana a un 3,5% de votos en la comunidad de Euskadi. Uriel Alavesa, aun con la ventaja de que es más barato conseguir un escaño en Araba, en votos, pierde así su representante, quedando únicamente con un juntero por Araba, Ernesto Ladrón de Guevara, dejando el partido al borde de la desaparición, al menos de las instituciones. Una lástima, pues la señora Benito daba una nota de color en el Parlamento vasco. Una lástima irreparable que lloraremos al menos durante 1,2 décimas de segundo. Y PNV ha ganado las elecciones. Quizás nadie se lo crea. Yo tampoco me lo creía la noche electoral, no porque no lo viera, sino porque tenía una amplia sensación de derrota en mí.
Tiene una sensación irreal, puesto que verdaderamente me sentía derrotado. Esto le pasa a más de uno, puesto que yo tenía unos objetivos, unas expectativas, y estas al no cumplirse, me parecieron que había fracasado la estrategia de coalición, pero nada más lejos de la realidad. La verdad es que 2001 es una excepción y no la referencia. Las referencias pueden ser 1994, 30 escaños, 22 y 8, 1998, 27 escaños, 21 y 6. Esta evolución se rompe y ahora tenemos 29 escaños, 22 y 7, puesto que la excepción es 2001. Una situación sin duda irrepetible, tras la cual, como una crecida, el río vuelve a su cauce habitual, tras haber concentrado esfuerzos ímprobos en evitar la victoria de Oreja. Algo así como hizo ganar en 2002 a Chirac la presidencia francesa contra Jean-Marie Le Pen, con votos de todos los signos políticos, incluida la izquierda socialista. Una vez explicado el resultado en escaños, debo señalar que la abstención ha sido un factor fundamental e irrelevante. ¿Cómo puede ser esto? Pues la abstención ha afectado a todas las formaciones. Quizás no por igual, habrá que verlo, pero sí a todas. Y se ha habido un mantenimiento estratégico de los votos. No ha habido trasvase de votos significativos interbloques. Dentro del bloque españolista o unionista podemos ver cómo el PP pierde 114.000 votos, 5.000 de estos votos de 2001 estaban al menos esos de prestado, pues ahora han votado a Unidad Alavesa, que ha desaparecido de la representación. Se debe suponer que de 19.000 han ido al PSE, 19.000. Aunque, claro, esto sería suponer que el PSE conserva sus votos de 2001 y aumenta esos 19.000. Lo que sería completamente falso, pues sería suponer que la abstención no ha afectado al PSE, cosa que no ha sucedido. Ha habido gente que votó al PSE en 2001 y se ha abstenido, solo que entre los ingresos de votos, la mayoría de ellos desde el PP, y las pérdidas de abstención, dan un saldo positivo de 19.000 votos a favor del PSE. El resto de montante de abstencionistas del PP van a la abstención y no votan. Dentro del bloque Abertzale hay un retroceso de 140.000 votos por parte de la coalición, algo que no puede parecer terrible, pero ya se verá que no lo es tanto. Lo que pierde uno lo gana otro del mismo bloque. En 2001 Aralar no se presentó y ahora ha obtenido 28.001 votos. De algún lugar han salido. Euskal Herria Rock obtuvo 125.000 votos. Pero en las últimas elecciones, los fieles que votan a la lista que sea, aun cuando saben que su voto será anulado, han rondado los 100.000 en lo que ellos llaman vascongadas, con lo que lo lógico era esperar que en la ocasión EHK, posiblemente Grupo Abertzale Comunista o Comunista Abertzaleak, rondará esa cifra de los 100.000 apoyos. La sorpresa han sido esos 50.000 de más, que es de suponer que se han dado porque la campaña ha sido muy light y entre PP y PSE se han acentuado y centrado en EHK y no tanto en el plan Ibarretxe. Aunque, aparte, también hay que considerar que la abstención también ha afectado a los votantes de la coalición EA-PNV, tanto unos por diferencias programáticas / personal afectivas, como las posiblemente más sustanciosas por creencia en la victoria e innecesariedad de su voto. Algo que se ha demostrado equivocado, pues un voto y un escaño en este país se demuestra fundamental y decisivo. Ezker Batua, por su parte, ha sufrido un desgaste de la abstención, además de posiblemente algún voto crítico por su decisión de gobernar junto a EA-PNV durante los 4 años anteriores. Se produce en este momento un fenómeno extraño, y es que la fórmula D'Hondt, que exige la división por los escaños que se distribuye el último diputado en disputa, el llamado resto, se juega por muy pocos votos, lo cual lleva a que la suerte tenga un papel de gran relevancia, unas veces te favorece, otras no. Esto le pasó a la coalición 2001, EA-PNV en 2001, cuando el resto hizo el salto estratégico de 32 escaños a 33. Fue un diputado por Vizcaya en liza entre el PSE y EA-PNV gracias a unos últimos votos recontados en Lekeitio, los que dieron ese escaño glorioso a EA-PNV y lo que dio la llave de la victoria. En 2005 EA-PNV no han tenido esa suerte y se ha quedado a las puertas de los restos en los 3 territorios. En Vizcaya con el PSE, en Araba con el PP y en Guipúzcoa con EHK. Y es que de haber tenido unos pocos votos más estaríamos hablando de 32 escaños para la coalición.
y aunque fuera uno solo más, estratégicamente hubiera sido decisivo, pero los resultados son muy similares. Los mismos en términos de bloques a los de 2001, salvo el hecho del escaño en Vizcaya, que en este caso ha ido a parar a manos del PSE en vez de a EAPNV, como sucedió en 2001. En Guipúzcoa la correlación de fuerzas está 17 abertzales, 8 españolistas. En Araba son 11 y 14 respectivamente. Y en Vizcaya están 14-10. Con ese escaño que baila según la suerte del resto o último escaño en liza. Ahora entramos a señalar ciertas curiosidades, como son que el PSE obtiene 5 escaños con solo la obtención de 19.000 votos más, o que la coalición EAPNV pierde 4 escaños con hasta 140.000 votos. Y el PP pierde 114.000 votos y 4 escaños, y Aralar con tan solo 28.000 votos tiene representación. Son curiosidades que da la jornada electoral. ¿Cuánto le cuesta a cada cual los escaños que obtiene? ¿A unos más que a otros? ¿Es justo? ¿Podría mejorarse? En un cálculo posterior particular mío, considerando la comunidad de Euskadi en su conjunto, sin la LTH que Emilio Guevara se emperrara en llevar a cabo, causando, entre otras cosas, la división del PNV, los resultados supondrían un escaño más a la coalición y a Ezker Batua, y 2 menos al PP. EAPNV 30, 23 y 7, PSE 18, PP 13, EHK 9, Ezker Batua 4 y Aralar 1. Es otro enfoque de resultado. Pero a todo este resultado, producto del sistema político electoral vasco, a los resultados electorales del domingo 17 de abril hay que superponer, no hay que, sino que de facto están ahí estos dos factores, dos elementos que distorsionan, o pueden hacerlo, o mediatizan dichos resultados, ETA y el Estado. Recordaré el principio del artículo, sin tregua. No tenemos tregua. ETA es la última organización armada activa en Europa, al menos en la Unión Europea. Y es un elemento, su violencia, que debe terminar cuanto antes. No por el bien de unos u otros, sino por el de todos. Pues su fin, que al parecer ellos tratan de conseguir, como diría Frank Sinatra, a su manera, redundará en todos los que aquí vivimos, trabajamos y sobrevivimos día a día. Y el Estado tiene instrumentos como la tortura a presos, la dispersión, la ley de partidos, que se ha visto fracturada y dinamitada por EHK, o el llamado pacto antiterrorista. Toda violencia debe cesar para lograr no solo la tregua del título, sino el fin definitivo de la violencia para así iniciar sin problemas el proceso de paz vasco. Un proceso de paz que, como en Cataluña con el PPC, se ha terminado por sumar a la ronda de contactos para la regulación del estatut debido a la dinámica que ha cogido el PPV. Se terminaría por sumar a este proceso de paz, pues no le quedaría otra, además de quedar marginado para siempre. Ahora, una vez desgranados los resultados, un poco analizados, podemos tratar de señalar y resolver la siguiente cuestión clave. ¿Quién ha ganado realmente las elecciones vascas del 17 de abril? Realmente ganar ha ganado EAPNV, las elecciones a la vista está. Pero ese no es el verdadero juego. Aquí la partida es de ajedrez, de posicionamientos estratégicos y de posiciones más o menos sólidas para hacer pressing y futuros movimientos. Quizá no tanto para dar el jaque mate, que como se ha visto no es posible, sino para obtener una posición de ventaja. Y es ahí donde ha perdido el PP, que ahora es irrelevante en la política vasca. Y es ahí donde ha ganado el PSE. El PSE ha ganado en posiciones estratégicas, capacidad de maniobra, que le permite mayores combinaciones y más juego político. Esto permite a López decir que va a luchar por la Lehendakaricha. Y APNV ha perdido capacidad de maniobra. Es la primera fuerza política, relativamente, pues cuenta con 29 parlamentarios y el PSE, con ese pacto soterrado y visible con el PP, 18 más 15, con lo cual, si cogiéramos el hasta ahora tripartito gobernante, tendría 32 escaños, uno menos que PP y PSE. Que PSE y PP, y ahí la jugada. Lo que obliga al actual tripartito, en teoría, a decantar si se prefiere pactar con el PSE o con EHK. Pero hay una cosa que me mosquea. Dicen que es la primera vez que se da la circunstancia de minoría de APNV frente a PP-PSE. ¿Qué ganas de correr un tupido velo al pasado? No, no, hombre, recordemos todo, tengamos memoria, rememoremos qué pasó en este país entre 1998 y 2001. Ahí también EAPNV tenía minoría frente a PPSE. Eso sí, entonces ETA estaba en tregua.
Llegamos al meollo de la cuestión. Tras los prolegómenos. Tras esta extensa e intensa introducción, ¿y ahora qué? Pues bien, y esta sí que sí. Tenemos un parlamento de mayoría Berchale, 39 contra 33. Un parlamento de mayoría de izquierdas, 38 contra 37. Pueden ser dos claves igualmente válidas como cualquier otra a la hora de conformar gobierno. Son claves que están ahí y así estarán hasta la disolución de esta octava legislatura. Pero, por otro lado, deben elegir, tanto Imaz como López, qué camino queremos tomar, gobierno estable y de gestión o pacificación. Si es el primer modelo, se hará algún paripé de gobierno de transición que durará no demasiado, entre 1 año y 2, que acabará por ser derribado por su escasa base y habrá elecciones anticipadas donde un candidato imacista se alzaría con la primacía y pactaría con el PSE. Esta es la primera opción, que no es oportuna para Eusko Alkartasuna, que saldría nuevamente del gobierno tal y como le hicieron a principios de los años 90, ni para EHK o Batasuna. Y creo, hasta donde yo sé, que tampoco lo es para el PNV ni para el PSE. Aunque alguien haya dejado caer por la calle que ese es el pacto natural. No les conviene, al menos no antes de 2007, donde, recordemos, se darán elecciones municipales y forales. El segundo escenario implica priorizar la negociación y el acuerdo, diálogo multipartito con todos, y aquí es donde engarza con el trabajo que honorablemente lleva el Carri, llevando a cabo más de 12 años, preparando ese posible escenario de proceso de paz. Sin ellos no sería posible insistir, nunca desistir. JK vaquea Lord Duarte. Es una oportunidad única para la paz y no se puede desperdiciar por ninguna de las partes. En este momento de la encrucijada de los tiempos se vuelve a dar el cruce de las suficientes circunstancias propiciatorias del proceso de paz. Quizá no dure más allá de 2007. Y no es ninguna amenaza, sino una advertencia a navegantes. No sé cómo será el futuro, pero supongo que el próximo Lehendakari será de Yodio. Pero tampoco puedo asegurarlo al 100%. Lo que sí es seguro es que si este tren al futuro se nos escapa, tendremos que comprarnos buenos chubasqueros, pues comenzarán a caer chuzos de punta como nunca hemos visto. La derecha en España volverá a gobernar algún día. Que a nadie le quepa duda de esto. Lo saben hasta en el PSOE. Los momentos históricos o se aprovechan o se pierden, así de simple. Y este Parlamento es, si hay voluntad política, haciendo todos un ejercicio de responsabilidad, perfecto, para que todos puedan participar. Aunque algunos, Batasuna, se mediante un intermediario a Chaca. Eso sí, dicen que en ciertos casos esto se parece a lo de Irlanda. En algunas cosas, la mayoría, no. Probablemente necesitemos un pacto de Stormund nacional vasco. Quizá, entre todas las fuerzas, todos sabemos que terminó a Jurianea, reuniéndose únicamente para hacer condenas. Y sabemos cuál fue su final, implosionando por un PP y un PSOE, un PSE que empezó a chuparle rueda a aquel. Hay que recordar que en el Reino Unido en 1994 se hizo una declaración de Downing Street en el que reconocía el derecho de los norirlandeses a decidir ellos mismos su propio futuro, porque toda historia es poliédrica y tiene muchos puntos de vista posibles. Así se puede llegar al previsible final del IRA en nuestros días. Definitivamente, aunque la paz dure aún mucho tiempo en estabilizarse permanentemente. Concluyendo, hay dos vías nítidamente claras que ofrecen resultados electorales. Una vía, tirar por la fácil del gobierno estable. La segunda es más valiente, igualmente más arriesgada, pero mucho más satisfactoria al final. Andamos sin tregua, de aquí para allá, frenéticos. Pero antes de contestar a la pregunta ¿ganaremos?, debemos responder a la ya lejana pregunta de ¿para qué? ¿Por gobernar? ¿O hay algo más? Como dijo Jan Manierga en el homenaje a Ernest Lluch tras su asesinato a manos de ETA, a los políticos, ustedes que pueden, dialoguen. Diàleg ya. El pueblo, Euskal Herria, se lo agradecerá. Todas las generaciones, tanto pasadas como las que aún han de venir. Nuestro futuro está en nuestras manos. Y un comentario el martes, día 26 de abril de 2005. Gracias
por artículo de análisis. Este y otros artículos, como el de Ramón Zayo en El Correo el otro día, merecen darles una repasada. Esquerri Casco va. Gorka Nor. Post-scriptum, por cierto, en catalán diálogo es diàleg y no diálogo, como viene escrito en el artículo. Y sin más que los patitos, entrando en que ese fue el análisis justo en el momento posterior, en ese momento, en 2005, de esas elecciones del 17 de abril del 2005, y por tanto, está relatado tal cual fue, sin cambiar una coma, a pesar de que tal vez el pensamiento de una persona haya evolucionado, como por otro lado sería lógico. Somos una imagen like a Rolling Stone, y no somos un frame fijo, y por tanto ahí tenemos cómo se estableció, y ciertamente profético respecto de que se tenía hasta 2007, el momento de la quiebra de la llamada paz posible en el momento de Loyola. Pero como eso hemos hablado en el canal alguna que otra vez, podemos dejarlo en este punto, haciendo memoria precisamente de lo que supuso esas elecciones. Y sin más que los patitos, Esquerri Casco, Agur Orbat, Beti Gelpian.